y la magíster María Elena Sánchez Arroba. Janet Alejo Hernández es licenciada en Humanidades, opción Español, por la Universidad de Quintana Roo. Participó como asistente de investigación en el proyecto Atlas Lingüístico de la Península de Yucatán y Belice y obtuvo su licenciatura en el 2015 con la investigación Quintanarroísmos en el español de Península de Yucatán y Belice. Se dedica a la enseñanza de español en el nivel básico en Chetumal, Quintana Roo y México. María Elena Sánchez Arroba es profesora e investigadora en la Universidad de Quintana Roo, México, candidata a doctora en lingüística y maestra en lingüística por el Colegio de México, licenciada en lingüística hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en artes liberales por la Universidad de Piura, egresada de la maestría en lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de posgrado en etnolingüística por el Instituto Lingüístico de Verano y la Universidad de Lima. Le cedemos la palabra a la magíster María Elena Sánchez Arroba. Buenas tardes. Quiero compartir pantalla. No, nunca lo he hecho. No sé. A ver, en el menú, en la parte de abajo. Abajo, compartir pantalla. Bien. Ajá. Y ahí seleccione su diapositiva. Bien. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Bien. Bien, entonces voy a leer y voy a ir pasando las diapositivas. Buenas tardes. Antes que nada, felicito a la comisión organizadora y voy a ser rápida porque el tiempo es pronto. Lo que voy a presentar es un trabajo colectivo con base en un proyecto institucional que es el Atlas Lingüístico de la Península de Yucatán y Belice. El tema es vitalidad del patrimonio léxico de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, capital del estado. En primero presento la introducción, el Atlas Lingüístico de la Península de Yucatán y Belice. En el marco del proyecto de investigación Atlas Lingüístico de la Península de Yucatán y Belice, se aplicó en los 3 estados ubicados en la península de Yucatán un cuestionario de 103 quintanarroísmos que fue respondido por 65 informantes. El doctor Pérez, coordinador del proyecto, define quintanarroísmo como toda palabra nacida en el estado mexicano de Quintana Roo o usada con un significado diferente en la variante dialectal hispánica de esa región. Y él es quien seleccionó la nómina de ese cuestionario. Puesto que en la elaboración del Atlas Lingüístico de México solo se estudió un 20% de esta península, en el que se incluyeron 10 localidades, 4 de Yucatán, 4 de Campeche y 2 de Quintana Roo, el doctor Raúl Aristis Pérez Aguilar propuso recolectar muestras de habla en todo el territorio peninsular, añadiendo zonas no incluidas en el ALN. Hago la observación de que el doctor Raúl es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2011. Entre el 2012 y el 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de Quintana Roo, integrado por profesores y alumnos de la licenciatura en Humanidades, opción Español, realizó trabajo de campo en ciudades y comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, aplicando cuestionarios léxicos y grabando conversaciones espontáneas o entrevistas semidirigidas. Los datos sobre la investigación en Belice fueron recopilados posteriormente por el coordinador del proyecto. Hago la observación de que el doctor Raúl es hijo de padres beliceños. Los 65 cuestionarios de quintanarroísmos se aplicaron en 9 municipios, 4 de Yucatán, 4 de Campeche y 1 de Quintana Roo. La mayoría de los cuestionarios, exactamente 30, se aplicaron en Yucatán. En Campeche se aplicaron 24 y en Quintana Roo 11. Como resultado del procesamiento estadístico de los datos, se detectó que 19 de los 103 vocablos considerados quintanarroísmos fueron conocidos por más del 50% de los entrevistados, lo cual permitió establecer su vigencia en la península de Yucatán. Con base en esos 19 vocablos patrimoniales de Quintana Roo, elaboramos un cuestionario que se aplicó en la ciudad de Chetumal con el objetivo de investigar el conocimiento y el uso de esas voces en la capital del estado.
A continuación, exponemos el contexto de la ciudad de Chetumal, el método de obtención de los datos y de su procesamiento estadístico, los significados de las voces incluidas en el cuestionario y finalmente los resultados sobre su vitalidad léxica en esa ciudad. Revisamos además si estos vocablos o las acepciones originarias de esta región aparecen en el Diccionario de Lengua Española de la Real Academia, su Diccionario de Americanismos, el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, el Diccionario del Español de México, el DEM, y el Diccionario del Español Yucateco, publicado por WEMS. Chetumal, capital de Quintana Roo y ciudad fronteriza entre México y Belice. En 1915, la actual ciudad de Chetumal, fundada en 1898 con el nombre de Payo Obispo, es capital del entonces territorio federal de Quintana Roo, al cual se concedió la estadidad en 1974. Esta ciudad se ubica en el sureste de la península de Yucatán, a orillas de una bahía que lleva el mismo nombre, conocida como Santuario de los Manatíes, porque en sus aguas habita esa especie en vías de extinción. La bahía de Chetumal une el Mar Caribe con la desembocadura del río Hondo, frontera natural entre México y Belice, antigua Honduras británica. Este topónimo procede de la voz maya Chactemal, que significa lugar donde abunda el chacté, árbol rojo, y fue el nombre de uno de los cacicazgos de la península de Yucatán antes de la llegada de los españoles. El 30 de julio de 1847 inició en la comunidad de Tepic, ubicada en la entonces Intendencia de Yucatán y actualmente Estado de Quintana Roo, la Guerra de Castas, una rebelión violenta de los mayas en contra del abuso de poder de las familias blancas, por lo que durante la segunda mitad del siglo XIX no hubo paz en la zona oriental de la península de Yucatán. La anarquía que prevaleció en la ribera del río Hondo a finales del siglo XIX condujo al surgimiento de la ciudad de Payo Obispo. Después de la pacificación por de la derrota de los mayas y de la ratificación del Tratado de Límites Mariscal Spencer con la corona británica en 1897, se establecieron una partida militar y una aduana en la bahía de Chetumal. Además, se promovió crear un centro de población a orillas de la bahía, razón por la cual las autoridades invitaron a las familias de los asentamientos fronterizos a regresar a su patria. Estas familias de origen yucateco se habían trasladado a Belice, huyendo de la violencia desatada en 1847. Fue así como con la llegada de Otompe Blanco empezó el control de la soberanía territorial que facilitó la creación del territorio federal de Quintana Roo en 1902, cuya primera capital fue la comunidad de Santa Cruz de Bravo, antigua Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Durante la primera década del siglo XX y hasta 1913, Quintana Roo se convirtió en botín para funcionarios porfiristas y zona de reclusión y cautiverio para los opositores. El territorio federal de Quintana Roo tuvo vigencia de 1902 a 1974, aunque con dos periodos de interrupción en los que se intentó anular su creación. El primero entre 1913 y 1915 y el segundo entre 1931 y 1935. Después de la primera reanexión, se designó a Payo Obispo como la capital del territorio y se intensificaron los programas oficiales para el regreso de quienes se habían refugiado en Belice por la Guerra de Castas. A raíz del segundo intento de desconocer el territorio, se creó el Comité Pro Territorio y mediante un discurso nativista inició la valoración de lo quintanarroense, por el sentido de pertenencia e identidad, así como la búsqueda del autogobierno. La reflexión sobre la naturaleza y la esencia de lo quintanarroense ha adquirido relevancia en el siglo XXI con el centenario de la creación del territorio, el cual pasó a ser Estado durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, tras un aumento de la población mediante el reparto agrario, pues para la condición de Estado se requería un mínimo de 80,000 habitantes. Actualmente, la ciudad fronteriza de Chetumal cuenta con 151,243 habitantes y es la capital del Estado 30 mexicano que acaba de cumplir 46 años, un Estado con migrantes procedentes de toda la República Mexicana y de otros países, debido al atractivo turístico que ejerce el Mar Caribe en Cancún y en la Riviera Maya. Su mayor flujo migratorio, sin embargo, proviene del estado de Yucatán. En las últimas décadas, el crecimiento demográfico de Quintana Roo
ha respondido al desarrollo de la actividad turística, la cual es mayor en la zona norte y causa un amplio contacto internacional. El sur, específicamente en la capital administrativa, Chetumal, las actividades económicas más importantes son la gestión de gobierno, el comercio y la prestación de servicios. En cuanto a los rasgos culturales de Chetumal, cabe destacar la influencia de la cultura caribeña de Belice y la de la cultura yucateca, lo que se explica por el origen de la población que fundó esta ciudad. La raíz beliceña se percibe en la alimentación, la arquitectura, la música, la economía y en las relaciones de parentesco. La influencia yucateca también es visible en la gastronomía, pero sobre todo en sus tradiciones vinculadas con la etnia maya. En este sentido, el contacto de la lengua española con el maya yucateco, lengua originaria de toda la península, explica muchas de las coincidencias entre el español de Yucatán y el de Quintana Roo. Si bien se asume que ambos se integran en la misma zona, la disminución de migrantes yucatecos hacia Quintana Roo y el aumento de migrantes procedentes de otros estados de la República Mexicana o incluso de otros países hispanohablantes sugieren la necesidad de realizar estudios que indaguen sobre probables divergencias entre el español de Quintana Roo y el de Yucatán. Las 19, ahora vamos a ver el método de la investigación. Las 19 entradas léxicas seleccionadas para el cuestionario en Chetumal fueron 11 sustantivos: arepa, barra, brincasoga, bulto, pesca-pesca, pichón, pirulín, soguilla, tajador, vaporcito y suncho. 3 adjetivos: encamada, escorado y padrote. 2 verbos: escorar y zambutir. Un adverbio: duro. Una interjección: show. Y una expresión idiomática: mato mi pavo. Ninguno de los 103 quintanarroísmos del cuestionario aplicado en los 3 estados de la península de Yucatán fue conocido por más del 90% de los informantes. En la nómina del léxico activo, el cual incluye a los vocablos conocidos y usados, los por su uso real fueron menores a los obtenidos por las voces del léxico pasivo. Por ejemplo, solo 2 vocablos fueron usados por 80 al 89% de los informantes: suncho y escorado. 5 por 70 al 79%, 7 por 60 al 69% y 5 por 50 al 59%. Para la obtención del porcentaje de este léxico activo, tuvimos en cuenta la totalidad de las entrevistas, o sea, los 65 cuestionarios que se aplicaron. No se aplicó la fórmula utilizada por Pérez, en la que, siguiendo a Alba y a Vaquero, cito, el porcentaje de uso de cada unidad léxica fue calculado sobre el total de hablantes que dijeron conocerla y no sobre el total global de la muestra. Pérez 2000, página 184. De manera que el inventario léxico del cuestionario aplicado en Chetumal, o sea, he presentado los datos del cuestionario de quintanarroísmos aplicado en toda la península por todo un equipo de profesores y alumnos de la universidad, de la licenciatura en Humanidades. De manera que el inventario léxico del cuestionario aplicado en Chetumal quedó integrado por 20 vocablos cuyos significados presentamos brevemente con base en las definiciones ofrecidas por el autor del cuestionario inicial de quintanarroísmos. Arepa, tortilla pequeña, redonda y frita de maíz espolvoreada con azúcar, un antillanismo. Barra, pieza de pan salado de forma elíptica más larga que gruesa. Brincasoga, juego infantil que consiste en saltar una cuerda que 2 personas hacen girar en el círculo y de abajo hacia arriba. Bulto, bolsa de mano de las mujeres, monedero, mochila. Duro, adverbio rápido, deprisa. Encalorizar, acalorar. Encamada, adjetivo que se refiere al ave que está empollando. Escorado, espacio grande, pequeño puesto en orden. Escorar, que es ordenar. Mato mi pavo, es una expresión que se usa en el juego de las adivinanzas para decir que no se sabe la respuesta y equivale a decir me doy por vencido. Padrote, adjetivo referido al objeto o cosa bonito y agradable, vendría a ser un aumentativo de padre, padrote. Pesca-pesca, juego de niños que consiste en que uno de los integrantes persiga a los demás hasta tocar a uno y convertirlo así en un nuevo perseguidor. Pichón, el pene. Pirulín, caramelo de forma cónica con un palito que sirve de mango. Show, una interjección que se usa para callar a alguien. Soguilla, la cadena metálica de regular tamaño con que se adornan en el cuello las personas. Esto es una soguilla. Tajador,
instrumento para sacar punta a los lápices, vaporcito, tamal pequeño de masa de maíz, relleno de frijol tierno o de carne de pollo o de cerdo, envuelto en hoja de plátano y cocido al vapor. Sabutir, meter, embutir algo desordenadamente, comer en exceso. Suncho, dulce esponjoso con textura chiclosa en forma de cubo o cilindro. La muestra ya de la investigación en Chetumal, hago la observación de que este trabajo parte en principio de lo que fue el trabajo de titulación de Janet Alejo, quien por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar. Pero es quien ha procesado todos los datos, los ha digitado. Bien, la muestra estuvo integrada por 30 mujeres y 30 varones, quienes debían cumplir con el requisito de ser originarios de Chetumal o de alguna población del sureste mexicano, preferiblemente de la península de Yucatán, y haber residido en esta ciudad durante los últimos 15 años. Los 60 informantes fueron entrevistados por 10 estudiantes de sociolingüística de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal, entre el 2015 y el 2016. Siguiendo la sugerencia de Montes, Pérez insiste en la conveniencia de que los entrevistadores no sean foráneos, razón por la cual nos propusimos comprometer a la juventud quintanarroense con la investigación de su patrimonio lingüístico. Cada estudiante de sociolingüística entrevistó a 3 varones y a 3 mujeres pertenecientes a los 3 grupos etarios considerados para esta investigación. El grupo 1, integrado por informantes entre los 15 y los 30 años, el grupo 2, con informantes entre los 31 y los 50 años, y el grupo 3, con informantes mayores de 50 años. Hay alguien de 88 años por ahí. Por cada informante se llenó una ficha con datos que permitieran conocer su origen, tiempo de residencia en Chetumal y rasgos sociales como edad, sexo, ocupación, nivel educativo, lecturas, viajes y el origen de sus familiares cercanos como padres y cónyuges. Además, se anotaron el nombre del entrevistador y la fecha de aplicación del cuestionario, cuyas preguntas se seleccionaron para investigar el conocimiento, el uso, los significados, los sinónimos y las circunstancias de cada una de las voces. Entonces, por ejemplo, las preguntas eran: ¿conoce usted esa palabra? ¿Sí o no? Y si el informante respondía sí, entonces, bueno, le preguntábamos con qué sentido. Y para el procesamiento de los datos, por supuesto, solo se ha tenido en cuenta el significado que se refiere a queso específico de Quintana Roo, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de pichón. O sea, se les preguntaba si conocían la palabra, decían probablemente que sí, pero si el significado que daban era el referente al panhispánico, el animalito, pues entonces no se consideraba como que conocía el valor característico de Quintana Roo. ¿Con qué sentido la conoce? Y eso es lo que procesó la licenciada Janet. O sea, Janet, que fue quien inició su titulación con el análisis de los quintanarroísmos, es quien hizo esa selección. ¿La usa, sí o no? Para saber, porque no es lo mismo el conocimiento que el uso, en qué circunstancias la usa, y finalmente, con qué otro nombre conoce el objeto, la fruta, la cualidad, o sea, sinónimos. Toda la información obtenida se digitó en el programa Excel, con el cual pudimos obtener los porcentajes de conocimiento y uso de cada voz. Si bien en estudios recientes sobre vitalidad léxica de indigenismos en México se ha aplicado el programa Goldberg, decidimos recurrir a esa herramienta en el futuro para el análisis de los datos obtenidos con el cuestionario de mayismos, lo que permitirá contrastar nuestros resultados con las investigaciones que utilizan una metodología análoga. Sí, pero atrás de la península de Yucatán y Belice no solamente aplicamos un cuestionario de quintanarrismo, sino otro de mayismos que es muy interesante también de 100 unidades. Los resultados, en esta tabla se presentan los porcentajes de conocimiento y de uso en la ciudad de Chetumal de cada uno de los quintanarrismos que resultaron vigentes en la península de Yucatán. O sea, hemos hablado que fueron 19, pero las alumnas investigaron 20 porque como era un trabajo escolarizado, pues para el puntaje se necesitaba que fuera un número par. También se incluye el porcentaje de léxico activo correspondiente a la forma utilizada por Pérez. Sin embargo, nuestro interés fue identificar las voces con un porcentaje de conocimiento y uso superior al 50%, pues en estudios previos sobre la vitalidad de vocablos patrimoniales, solo se incluyen en la norma los vocablos con un porcentaje mayor al 50 o al 60%. Los quintanarrismos más conocidos por los informantes de Chetumal
fueron los sustantivos sojilla, tajador y suncho del grupo 1, correspondientes a distintos campos semánticos, seguidos por los sustantivos pesca, pesca y vaporcito del grupo 2. En el grupo 3 quedaron los sustantivos barra, brinca, soga. Creo que estoy... A ver, barra, brinca, perdón. En el grupo 3 quedaron los sustantivos barra, brinca, soga y bulto, además de la expresión mato mi pavo. En estos grupos se observa que 3 voces referentes a la alimentación, suncho, vaporcito y barra, obtuvieron un porcentaje alto de conocimiento. En el grupo 2 quedaron el verbo escorar y el adjetivo encamada, y en el grupo 1 el adjetivo escorado. Cuando definí el suncho, mencioné que era un dulce, en realidad viene a ser lo que conocemos como malvavisco o marshmallow en el Perú. De este inventario léxico, 4 quintanorrismos obtuvieron un porcentaje que coincide con los índices de mortandad propuestos por López Morales, quien sostiene que una palabra con un índice menor al 10% se encuentra en situación de mortandad. Tal es el caso del adverbio duro en la ciudad de Chetumal, y hasta esa situación se dirigen el sustantivo arepa, el antillanismo, así como el verbo zambutir y la interjección show. En el grupo 4 se ubicaron el adjetivo padrote y el sustantivo pichón. Y en el grupo 5 el verbo encalorizar y el sustantivo pirulín. Por otra parte, si bien la nómina del léxico pasivo quedó integrada por 12 quintanorrismos, la del léxico activo solo incluyó 9 voces. El sustantivo barra es el de mayor uso, ubicado en el grupo 4, seguido por los sustantivos brincasoga, y bulto, además del adjetivo encamada. Finalmente, el verbo escorar, la expresión idiomata mato mi pavo, y los sustantivos pesca, pesca y soguilla. Bien, es interesante descubrir que aunque en la nómina del léxico pasivo los 3 grupos etarios obtuvieron un promedio similar de conocimiento, la situación resultó diferente en la nómina del léxico activo, es decir, en el promedio de uso de los quintanarruismos, por parte de los informantes representativos de la ciudad de Chetumal. El uso de quintanarruismos es menor en el grupo 1. El uso de quintanarruismos es menor, 45% en el grupo 1, constituido por los quintanarruenses más jóvenes, lo que indica un proceso de pérdida de las vocales patrimoniales de su entidad que podría atribuirse al descenso de la migración procedente del estado de Yucatán, puesto que es importante resaltar que la mayoría de estas voces se comparte con los hablantes de ese estado y por eso aparecen incluidas en el diccionario del español yucateco de Güemes. Con respecto al factor social de sexo, las mujeres fueron quienes mostraron tanto un mayor conocimiento como un mayor uso de quintanarruismo. De manera que las mujeres responsables de la transmisión intergeneracional de la lengua materna pueden contribuir a que el proceso de pérdida de este patrimonio lingüístico sea más lento. La información ofrecida en las tablas anteriores permite hacer inferencias sobre qué quintanarruismos son representativos de algún grupo etario o de hombres o de mujeres, lo que implica identificar diferencias del 25% entre los grupos sociales. Según este criterio estadístico, se observa, por ejemplo, que el sustantivo barra es propio de los 3 grupos etarios, en contraste con los sustantivos vaporcito y suncho, cuyo uso no caracteriza a los chetumaleños jóvenes. Por último, después de consultar en qué diccionario se definen estos quintanarruismos, elaboramos la tabla que está ahí, que aparece en la diapositiva, ya sea diccionarios diferenciales como el diccionario del español yucateco, el de americanismo, o diccionarios integrales como el DEN, o el diccionario de la lengua española, el DLE, y esta tabla nos permite observar cómo, por ejemplo, el sustantivo brincasoga no aparece en ninguno de estos diccionarios. En el diccionario del español yucateco, Güemes incluye el sustantivo brincaburros, que también se refiere a un juego infantil, así como el adjetivo brincacharcos. Para este diccionario, e incluso, o sea, para el diccionario del español yucateco de Güemes, e incluso para el diccionario del español de México, solo se habían investigado el dialecto de Yucatán y el de Campeche, no así el de Quintana Roo. Conclusiones.
Esta investigación sobre vitalidad léxica basada en la recopilación de datos mediante un cuestionario de voces patrimoniales se complementará en un futuro próximo con el análisis de su riqueza semántica, otro indicador de vitalidad léxica, y con la exploración de estos vocablos en el uso real, mediante la consulta de un corpus oral del habla de Quintana Roo. Tenemos un corpus del habla de Quintana Roo. La reflexión sobre lo quintanarroense, iniciada con la creación del Comité Pro Territorio, adquirió relevancia desde el centenario de la creación del Territorio Federal de Quintana Roo en el 2002, y sugiere la necesidad no solo de reflexionar sobre la identidad quintanarroense, sino de continuar con la investigación lingüística del actual estado de Quintana Roo, mediante la formación de cuadros que puedan enfrentar esa responsabilidad bajo el liderazgo de un lingüista originario, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En este sentido, la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, máxima casa de estudio del Estado, se propone contribuir a la investigación lingüística de la región a través de sus estudiantes, sus egresados y sus docentes, con el propósito de que en la descripción lingüística de la península de Yucatán también se incluyan la variante dialectal hispánica de Quintana Roo y la del vecino país de Belice, puesto que esta entidad mexicana se ubica en la frontera con Centroamérica.